¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tijuana Contigo, este esfuerzo del Consejo de Desarrollo de Tijuana del CDT, que también de manera generosa llega a todos ustedes a través de más de 50 organizaciones, universidades, cámaras empresariales que unen sus espacios virtuales ahorita a la 1 de la tarde para llegar a sus dispositivos móviles y platicar un poquito sobre el futuro. Nada más para recordar un poco qué es lo que hace el CDT con este programa. Bueno, lo que hace es atender el hoy a través de la información que está apareciendo debajo de su pantalla. Organizaciones, fundaciones necesitan de nuestro apoyo. El hospital necesita de nuestro apoyo, la Cruz Roja, Banati y varias organizaciones. La verdad es que necesitan de nuestra ayuda porque la pobreza sigue, la inseguridad sigue en esta ciudad y también sigue la necesidad, obviamente, de que ayudemos. Así que por abajo van a estar de manera permanente apareciendo los teléfonos en donde pueden ustedes donar. $1 hace la diferencia, una despensa hace la diferencia. Y por otro lado, el CDT está también preocupado y ocupado por el mañana. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Y así que hemos organizado estas charlas muy ejecutivas, muy cortas, pero llenas de información. Y la verdad es que el día de hoy está muy, muy padre porque vamos a hablar de algo inimaginable y vamos a hablar sobre las ingenierías en la medicina. Es decir, hacia dónde nos estamos enfrentando, qué es lo que viene en algo tan importante, tan sensible y tan espectacular, así como el lanzamiento que estamos presenciando de estos viajes ahora interespaciales que finalmente se vuelven una realidad. ¿Qué va a pasar con la medicina, con el tema de las ingenierías involucradas en ellas? Así que para eso he invitado a la doctora Natalie Medina de CETIS Universidad, quien trae información bien interesante sobre lo que está pasando y lo que viene. Así que yo le doy la bienvenida, doctora Natalie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Agradecer mucho el espacio y muchas gracias por la oportunidad. No, a ustedes por aceptarse, que andan muy ocupados con la teleclase y todo este tema y estos esquemas de ajustes más la vida en casa, ¿no? Con todos los ajustes que hay que hacer y darse un tiempo con esta información. Sé que traes información súper valiosa, tuve la oportunidad ya de verla ahorita antes de iniciar, así que si quieres, iniciamos con la primera pregunta. Y la primera pregunta, doctora, es, ¿qué está pasando con la industria médica y las ingenierías y la tecnología? Claro que sí, con mucho gusto. Entonces, me voy a permitir compartir mi pantalla para que me apoye mi presentación en atender estas preguntas tan interesantes. Entonces, a ver, creo que ya Perfecto, se ahí va. observa, muy bien. Ok. Bueno, pues el futuro de la ingeniería en el campo de la medicina, ¿no? Entonces, lo que me preguntan es muy importante. ¿Qué es lo que está pasando ahora sí que en la actualidad, ¿no? Pues en México, hablando ya de nuestro país, en México el arribo de la pandemia, en este caso la pandemia de COVID-19, ha representado un reto, ¿no? Para todas las instituciones de salud, la academia, el gobierno en sí y la industria, ¿no? Entonces, ha permeado sobre esta situación, ¿no? Entonces, y esta enfermedad infecciosa, pues, ha puesto a prueba las capacidades, se podría decir, científicas, tecnológicas en nuestro país y ahora sí que a nivel mundial, ¿no? Entonces, pero voy contextualizando un poco de cómo estamos también en nosotros en México. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, pues, declara como pandemia, ahora sí que causada por este virus, el 11 de marzo. Entonces, a partir de ahí, ha pasado cosas muy interesantes, incluso para no, digamos que no afectar tanto la economía, pero pues si bien es cierto, sí ha habido, digamos, impactos muy, bueno, que han afectado bastante incluso a la economía, ¿no? ¿Y qué está pasando en el campo de la medicina, ¿no? Bien, y bueno, dentro de ciertas cosas que han hecho la comunidad en apoyo ahora sí que a la sociedad, pues digamos que estudiantes han creado apps, por ejemplo, para poder desarrollar, digamos más bien interactuar con los clientes. En este caso, por ejemplo, un estudiante de nosotros desarrolla una app para apoyar a la industria restaurantera, ¿no? Entonces, y bueno, así es lo que ha estado pasando y nosotros como académicos hemos tratado de involucrar a los estudiantes a beneficio de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el uso de estas aplicaciones, pues de manera gratuita, pues ha ayudado bastante, ¿no?
Esto es en tema de, digamos que general, pero ¿qué está pasando en el área de investigación y desarrollo? Bueno, digamos que el CONACYT ha presentado datos muy interesantes en cuanto al financiamiento de proyectos y ahorita voy a ver por qué es importante esto, ¿no? El financiamiento de proyectos para ciencia y tecnología en México, el 77% de los recursos prácticamente son, provienen de lo que es el sector público, ¿sí? Mientras el 19% proviene del sector privado. Entonces, a México sí le ha apostado al campo de la ciencia y la tecnología, sin embargo, pues hace falta profesionales y demás. Si bien incluso en el sector de salud, pues se prevé que se requieren más bien médicos, profesionales, ingenieros que trabajen este tipo de tecnologías, ¿no? En apoyo a nuestra comunidad. Y bueno, tal es así que en CONACYT, pues en marzo publica esta convocatoria para que ahora sí que la comunidad científica suba proyectos que puedan de ser beneficio, ¿sí? Todos estos proyectos relacionados a la pandemia, ¿no? Entonces, esta es la situación actual que se está viviendo pues, en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, todos estos proyectos son desde el desarrollo ahora sí que de tratamientos, vacunas, etcétera, hasta tecnología, ¿sí? Que impacte, ¿no? Entonces, estos son, digamos, el panorama que está viviendo, ¿sí? De repente para acá, ese es el panorama que estamos viviendo en el sector tanto científico como en el sector salud. Perdón, es parte del audio, ¿no? Los retos estos. Preguntaba yo, a ver, a mí se me hace fascinante esta información porque nos permite soñar, pero antes es considerar un poquito el entorno que tenemos y el entorno que tenemos obliga a asumir algunos retos que ya estamos viendo algunos, ¿no? Pero específicamente esta industria de la investigación y del desarrollo tiene retos que enfrentarse hoy en día. ¿Cuáles son? Definitivamente. Estos retos, de hecho, sí, es la palabra más, digamos, importante. Primero, para enfrentar estos retos, se tuvieron que realizar ajustes, ¿sí? Entonces, los retos son precisamente incluso el tener profesionales, ¿sí? Capacitar ahora sí que nuestra comunidad para enfrentar esta situación, ¿no? Entonces, ese es un reto importante, tener el profesional adecuado para apoyo, ¿no? Entonces, tanto del sector salud como del ramo de ingeniería que beneficia estos conceptos, ¿no? Entonces, dado eso, los ajustes que se hicieron, sobre todo en academias, instituciones, ahora sí que universidades, etcétera, fue que pues se están desarrollando proyectos que sean incluso de bajo costo, porque ¿Sí? si bien la verdad es de que la tecnología sí cuesta, pero en México, por ejemplo, lamentablemente tenemos una situación de desigualdad en temas de riqueza, entonces hay bastante porcentaje de la población carece de acceso a servicios de salud, etcétera, entonces, o no pueden pagar un tratamiento, ¿no? Entonces, pero ante una contingencia como esta, de que uno se expone, incluso si uno sale de casa y va uno a un consultorio, se puede uno exponer también, ¿no? Entonces, ¿qué ajustes se ha hecho en tema académico, ¿no? Entonces, las universidades están trabajando en cómo hacer que esto pueda beneficiarse. Por ejemplo, en esa imagen les pongo, ya se habrán dado cuenta que es el pulso del corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la ingeniería ahí? Bueno, pues los estudiantes desarrollan ahora sí que prototipos muy sencillos
de bajo costo que pueden hacer que conectando algunos electrodos, pues se pueda monitorear el pulso del corazón. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, hacer un circuito muy económico pudiera hacer que esto se conecte al internet y entonces desde su casa la persona que presente algún síntoma puede estar enviando la información sin que tenga que ir al médico, ¿no? Entonces, eso es algo que se está trabajando en las instituciones. El desarrollo, por ejemplo, de ventiladores mecánicos, etcétera, son temas de interés que están ahora sí que las universidades a nivel mundial están trabajando en eso debido a que, pues, si bien se hace falta, ¿no? Entonces, dado esto. Entonces, esos son los retos y los ajustes que se tienen que hacer. Tener el personal, el profesional adecuado para poder combatir esta pandemia. Ahora sí que todos juntos poder lograr esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y una de las preguntas que ha sido centro de este tipo de charlas es soñar un poquito. Y la pregunta en concreto es, ¿cuál crees que va a ser el new normal, el nuevo normal en la medicina o en las ingenierías aplicadas en la medicina? Sí, exactamente, este new normal, ¿no? De que ahora dijimos, no, pues, aunque ya acabe el periodo de confinamiento y demás, pues es evidente que no vamos a regresar a la normalidad anterior que teníamos. Vamos a tener una nueva normalidad. Entonces, si bien el uso de la tecnología, porque precisamente lo que estamos abordando el día de hoy es cómo es que el campo de la ingeniería ayuda bastante al sector médico, ¿no? Entonces, ya vamos a tener que trabajar, si esto se prevé que en unos años ya se tenga prácticamente el acceso completo al uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, pues ahora pues se adelanta y decir, ¿sabes qué? Ya, lo vamos a tener que usar ya. Entonces, lo que es el concepto de la inteligencia artificial, ¿qué es? Bueno, a breve, a grosso modo, es prácticamente que hacer que un sistema, ya sea de cómputo o de hardware, aprenda como un humano. Entonces, esto quiere decir, va a haber muchas aplicaciones en tema de robótica, etcétera, para que robots piensen como humanos, entonces sean un apoyo y no exponer a las personas. Entonces, porque pues lamentablemente los pronósticos de este tipo de enfermedades, pues ahora sí que se van a quedar con nosotros. Si hay vacuna, etcétera, qué bueno, eso es lo que más deseamos. Si hay tratamientos también, pero ya nuestra, ahora sí que nuestra mentalidad cambió un poquito en el ser más precavidos. Totalmente de acuerdo, claro que sí. Y efectivamente, la nueva normalidad es de que ahora vamos a tener que compartir, ¿sí? Escenarios, trabajar juntos, ingenieros, médicos, pero con lo que serían las tecnologías. Inteligencia artificial, Big Data, porque son demasiados datos los que hay que procesar, entonces ese es todo un campo. Y obviamente, pues la robótica, que ha sido bastante muy útil, ¿no? En este sentido. Entonces, eso es la nueva normalidad. Ahora, ya para terminar, porque el Internet no perdona, doctora, tú sabes que no perdona, ¿qué oportunidades tú visualizas en el futuro para la industria de las tecnologías aplicadas a la medicina? Porque esa es la parte que creo que nos tiene que preocupar y ocupar a las instituciones, a las empresas y a las universidades. ¿Cuáles son las oportunidades, pues, que hay aquí? Claro, claro. De hecho, gracias a esto, pues, oportunidades es gracias a la llegada del Internet de las cosas. Eso significa que ahora sí que cualquier cosa puede estar conectada al Internet, como lo comentaba. Desde poder diseñar un dispositivo que pueda monitorear signos vitales y que estos signos vitales se conecten al Internet y le lleguen al doctor, pues esa es una oportunidad de mercado enorme, ¿no? Ya existen los famosos wearables, estos relojes inteligentes, etcétera, ¿no? Que te están monitoreando estos aspectos, ¿no? Pero dadas las circunstancias, por ejemplo, caso particular, COVID, tiene ciertos síntomas, ¿no? Entonces, el poder hacer, por ejemplo, dispositivos de esta naturaleza es un campo, ahora sí que, un campo de oportunidad, ¿no? Digamos, para la industria
sobre todo que combina lo que es la ingeniería con el sector médico, ¿no? Entonces, el Internet de las cosas, clave en esta situación. Tendencias también, Big Data, ¿no? Ahora, todos estos registros clínicos, registros médicos electrónicos, las imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, imágenes dadas de resonancias magnéticas, etcétera, etcétera. Rayos X, Pues, recetas. exactamente, todos esos registros, datos informativos del paciente, pues se tienen que procesar. Entonces, hay un mundo de probabilidades para poder desarrollarse en estos campos, ¿no? Tanto en el área de hardware como en el área de software, como lo estamos viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo se usa el Internet de las cosas, el Big Data, la inteligencia artificial. Hay un claro ejemplo que me encantó. Hay universidades de México están desarrollando prototipos robóticos, por ejemplo. Este es uno en Monterrey, Ánimo se llama, por ejemplo. Prácticamente es un robot que pues ayuda, es como si fueras el doctor o el médico, ¿sí? Pero pues él está monitoreando los síntomas de los pacientes y demás sin exponer al médico, ¿no? Entonces ahí es donde yo hablaba de que estos escenarios se tienen que compartir con alguien artificial y el humano, ¿no? Entonces, para poder apoyarnos. Entonces, tendencias en el área de robótica y que sean inteligentes estos robots es algo muy importante. Por ejemplo, en temas de cirugía, el concepto de realidad virtual y aumentada ha favorecido bastante, pero ya se está apresurando bastante la llegada de esta tecnología. ¿Por qué? Ahora los médicos, cirujanos, ya no tienen que estar completamente expuestos o más bien, dependiendo de la circunstancia, pueden tener información, ¿sí? Del paciente, por ejemplo, en esa imagen obtenida de Microsoft, por ejemplo, esta imagen ahí se puede visualizar que los diagnósticos, los estudios y demás se pueden montar sobre el paciente, ¿sí? Para poder entonces, pues, realizar la cirugía, o sea, tener a la mano la información, ¿sí? El tratamiento que se llevaba, etcétera, para prevenir algunos errores, ¿no? Por ejemplo, algunos de nuestros estudiantes han desarrollado simulaciones también para la formación médica. Si bien sabemos que se necesita bastante de personal de salud, pero también necesitamos entonces de los ingenieros que van a apoyar al campo, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho pues nuestros estudiantes? Pues han desarrollado ahora sí que modelos para poder, en este caso, entornos virtuales para que un médico o más bien el estudiante de medicina pueda ahora sí que sin estar exactamente con los instrumentos, pues pueda trabajar, ¿no? Entonces, claro, la práctica es bien importante, pero esto ayuda bastante, ¿no? También en la formación médica. Y bueno, por último, también algo que me gusta mucho trabajar y donde le veo bastante, Claro. ahora sí que potencial, es lo que es conectar el cerebro, digamos que nuestra mente, para controlar dispositivos o para rehabilitación. Y es el caso de la famosa interfaz cerebro-computadora. Aquí tengo, por ejemplo, un headset en el cual yo trabajo. Esa imagen, por ejemplo, es estoy ahí trabajando lo que es la actividad eléctrica, estoy monitoreando la actividad eléctrica del cerebro de ahora sí que del músico, porque puede servir para rehabilitación, etcétera, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando, la doctora Marina, por ejemplo, de neuropsicología, está trabajando junto conmigo y todo un equipo de trabajo para ahora sí que estar monitoreando, ¿no? Pero donde hay oportunidades aquí, por ejemplo, es dada la situación que podemos exponernos a estas enfermedades infecciosas, podemos incluso mandar comandos a distancia. Sí, a lo mejor tecleando, etcétera, pero si a una persona no tiene, digamos, posibilidades, por ejemplo, hoy es el día de la esclerosis múltiple, entonces, hoy hay monitoreo en eso, entonces, ¿qué pasa con personas que se les imposibilita hablar, por ejemplo, debido a este tipo de enfermedades? Entonces, el poder comunicarse con el habla, pues pudiera ser por señas. Pero voy a ser muy, digamos, muy mala en esto, ¿no? Pero se podría decir que, ¿qué pasaría si también la persona sufre de este tipo de enfermedades y
pues se le imposibilita también mover las manos para hacer lenguaje de señas. Entonces, esta tecnología hace que pues la mente sigue funcionando en la mayoría de las personas, entonces poder comunicarse, esa es otra manera, ¿no? Sin exponernos. Es fascinante y la verdad, qué gran oportunidad tienes tú de estar empujando los límites de la investigación, ya hablando de pues, ya neurociencias, ya aplicaciones ya concretas a resolver problemas humanos a través de dispositivos tecnológicos. Es fascinante, doctora. Yo te agradezco muchísimo y sé que CENS Universidad también está muy orgullosa de contarte como parte de sus profesores e investigadores, así que yo te agradezco muchísimo compartirnos esto que resulta fascinante y creo que cumple el objetivo que el CDT se ha propuesto, que es depositar esa semillita de la imaginación de los sueños en el ecosistema de la ciudad, en el ecosistema emprendedor, en el magisterio de la de Tijuana, para que veamos que hay cosas que realmente están pasando y son fascinantes. Yo te agradezco muchísimo, doctora, que nos hayas acompañado en este espacio del CDT y a todos ustedes que nos acompañan también, como todos los días de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Y gracias a estas más de 50 organizaciones y universidades que de manera generosa nos dan permiso de entrar a sus dispositivos móviles y hacer un canal común aquí en Tijuana. Muchísimas gracias y buen provecho.